Cuando el sheriff encontró a la viuda durmiendo en su carreta, le dijo, váyase antes de que caiga el sol. A la mañana siguiente, un vaquero gigante se arrodilló frente a su pequeña y le dijo, su hija necesita un hogar. La viuda se rió, hasta que él añadió, y mi hija quiere una madre. Todos en el pueblo lo llamaron loco. Pero cuando llegó el invierno, toda la frontera entendió por qué la había elegido. El amanecer pintaba el cielo de un naranja suave cuando Clara abrió los ojos. La lona vieja de la carreta dejaba pasar un hilo de luz que le caía justo en la cara. Sentía frío en las manos y un dolor leve en la espalda por haber dormido sobre sacos de harina vacíos. Afuera, los cascos de un caballo pasaban lentamente sobre la calle de tierra. Su hija, Lucía, de apenas 6 años, dormía abrazada a la muñeca de trapo que su madre le había hecho con retazos. Clara le apartó un mechón de cabello de la frente, pensando en cómo cada día era más delgada por la falta de comida. Recordó las palabras del sheriff la noche anterior. No habían sido amables. Él había llegado con 2 hombres más, golpeando la puerta improvisada de la carreta como si fueran a derribarla. Sus botas dejaban huellas marcadas en el barro. Ella había explicado que solo necesitaba unos días para encontrar trabajo, pero el sheriff había negado con la cabeza. No quiero problemas en mi pueblo, dijo. Aquí no hay lugar para vagabundos. Clara había tragado saliva y asintió. Sabía que discutir solo haría las cosas peores. A media mañana, el sonido de pasos fuertes se acercó. Clara salió de la carreta para ver a un hombre enorme, más alto que cualquiera que hubiera visto antes, caminando hacia ella. Sus hombros parecían tan anchos como la puerta de un granero y su sombrero de ala ancha proyectaba sombra sobre unos ojos claros que la observaban con una calma extraña. Pero lo que más le sorprendió fue que no la miraba a ella, sino a Lucía, que ahora jugaba sentada en el escalón de la carreta. Él se agachó lentamente, hasta quedar a la altura de la niña. Tu hija necesita un hogar, dijo con voz grave. Clara soltó una pequeña carcajada nerviosa, pensando que se trataba de alguna broma rara. Y mi hija quiere una madre, añadió. Clara dejó de reírse. Lucía miró al vaquero con curiosidad. ¿Tienes una hija?, preguntó. El hombre asintió. Sí, y necesita a alguien como tu mamá. El silencio se alargó. Clara cruzó los brazos y frunció el ceño. No sé quién es usted ni por qué diría algo así. El vaquero se presentó, me llamo Samuel Holt. En la cantina, un par de hombres que observaban desde la distancia comenzaron a murmurar. En cuestión de minutos, el rumor ya corría por el pueblo, el gigante Holt había pedido a una viuda que fuera la madre de su hija. Algunos se rieron, otros movieron la cabeza diciendo que estaba loco. En un lugar donde la gente apenas se casaba por amor, aquello parecía un disparate. Clara, incómoda por las miradas, tomó a Lucía de la mano y volvió a entrar a la carreta. Samuel, sin embargo, no se movió. Sé que no me conoces, dijo desde afuera, pero tengo una hija de la misma edad que la tuya. Hace un año perdió a su madre. Y yo, no quiero que crezca sola. Clara sintió un nudo en el estómago. Pensó en lo sola que se había sentido desde la muerte de su esposo, en lo difícil que era criar a Lucía sin un techo fijo ni un ingreso seguro. Pero aceptar la propuesta de un desconocido era algo que rozaba la locura. No puedo, murmuró. No puedo aceptar eso. Samuel asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta, y se marchó. El resto del día pasó entre la preocupación y la incertidumbre. Clara intentó vender unas tartas que había horneado con lo poco que quedaba de harina, pero apenas logró unas monedas. En la tarde, mientras recogía sus cosas, un niño se acercó corriendo. Era delgado y tenía el cabello alborotado. Mi papá dice que no se vaya todavía, dijo sin aliento. Venga mañana a nuestra granja. Mi hermana quiere conocerlas. Clara dudó. El niño le entregó una pequeña bolsita con pan. De parte de mi papá, añadió antes de correr de nuevo hacia la calle principal.
Esa noche, Clara apenas pudo dormir. El pan en su estómago calmaba el hambre, pero no la inquietud. Afuera, el viento helado anunciaba que el invierno estaba más cerca de lo que pensaba. Si el Sheriff cumplía su amenaza, no sabía dónde pasarían las noches frías. Miró a Lucía dormir y supo que no podía seguir así mucho tiempo. Al amanecer siguiente, tomó una decisión que no entendía del todo: iría a la granja del vaquero. No aceptaría nada sin saber quién era realmente, pero al menos escucharía lo que tenía que decir. Caminó con Lucía por un sendero que salía del pueblo, cruzando campos dorados y cercas de madera. Después de casi una hora, vieron una casa grande de madera clara, con un porche que daba al este y un establo detrás. Allí, una niña de cabello rizado jugaba con un cachorro en el jardín. La niña corrió hacia Lucía con una sonrisa tímida. «Soy Emily», dijo. Lucía la miró un momento y luego le devolvió la sonrisa. Samuel salió del establo, limpiándose las manos con un trapo. «Gracias por venir», dijo a Clara. Ella se mantuvo firme, observando todo con atención. No vio lujos, pero sí orden. El lugar olía a pan recién horneado y a heno. Durante el desayuno, Samuel contó cómo había perdido a su esposa y cómo había intentado cuidar de Emily solo. «No busco una sirvienta ni alguien para cocinar», dijo. «Busco una compañera. Y creo que nuestras hijas podrían crecer juntas, como hermanas». Clara escuchó en silencio. Antes de irse, Samuel le entregó una manta gruesa. «Por si decide quedarse en el pueblo esta noche». Clara no sabía si agradecer o rechazarla, pero al final la tomó. Esa tarde, el sheriff volvió a aparecer. «Le advertí que se fuera antes del atardecer de ayer», dijo. «Esta es su última oportunidad». Clara miró la manta en sus manos, luego a Lucía. No sabía qué haría al día siguiente, pero por primera vez desde hacía meses, tenía una opción que no era solo huir. Al amanecer, el aire era tan frío que el aliento se volvía nube delante de la cara. La viuda se despertó dentro de su carreta, abrazada a su hija para darle calor. Afuera, el polvo del camino estaba duro como piedra por la helada. El pueblo aún dormía, pero ella podía escuchar el ladrido lejano de un perro y el chirrido de una puerta mal cerrada. Mientras trataba de encender un pequeño fuego para calentar un poco de agua, escuchó pasos pesados. No eran pasos rápidos ni nerviosos, eran lentos, seguros, de alguien que no temía a nada. Cuando levantó la vista, lo vio. El gigante de la tarde anterior, el mismo que se había arrodillado frente a su niña, venía caminando hacia la carreta. Traía un sombrero ancho, cubierto de escarcha, y una manta gruesa sobre los hombros. En sus manos llevaba una pequeña bolsa de tela. Sin decir nada, se acercó y dejó la bolsa sobre la mesa improvisada que la viuda tenía afuera. «Pan y algo de carne seca», dijo él con voz grave. «No es mucho, pero ayudará». Ella dudó antes de tocar la bolsa. No le gustaba aceptar regalos, y menos de un desconocido. Pero su hija, con los ojos grandes, ya miraba el pan como si fuera un tesoro. «Gracias», respondió la viuda con voz baja. El hombre asintió y luego se sentó sobre un tronco caído. Parecía que no tenía prisa por irse. El silencio entre ellos era incómodo, roto solo por el sonido del viento. «Ayer no me respondieron», dijo él de pronto. «¿Ha pensado en lo que le propuse?». Ella dejó la bolsa a un lado y lo miró directamente. «Señor, no lo conozco. Y no sé qué clase de hombre cree que es, viniendo así a hablar de familias como si fueran caballos que se compran». El gigante no se ofendió. Simplemente tomó un pequeño trozo de madera y comenzó a tallarlo con su cuchillo. «No hablo de comprar, señora. Hablo de cuidar». La mía, hizo una pausa, y sus manos se detuvieron un segundo. «La mía se fue el invierno pasado. Mi niña no entiende por qué su madre ya no está. Yo tampoco». La viuda tragó saliva. No esperaba escuchar algo así.
Y yo no puedo darle lo que una madre puede, continuó él. Pero tal vez usted sí. El silencio volvió. La niña de la viuda salió de la carreta con una manta sobre los hombros y se acercó a mirar lo que el hombre tallaba. Era un pequeño caballo de madera. El gigante se lo dio sin decir palabra, y la niña sonrió tímida. El resto de la mañana pasó lento. El hombre se levantó y dijo que tenía que llevar leña a su rancho. Antes de irse, se volvió hacia la viuda. El invierno aquí no es como en otros lugares. Es más largo. Más duro. No se puede sobrevivir sola. Piénselo. Cuando se fue, ella quedó mirando el caballo de madera en las manos de su hija. Sabía que tenía razón, el frío ya era difícil ahora, y aún faltaban semanas para que llegara la verdadera nieve. Esa tarde, mientras vendía unas pocas piezas de costura a las mujeres del pueblo, escuchó murmullos. «Es el loco de las montañas», decía una de ellas. «Nadie sabe de dónde sacó tanta fuerza ni por qué vive tan lejos. Dicen que una vez enfrentó a 3 hombres armados con solo sus manos», añadió otra. La viuda no comentó nada, pero en su mente volvió la imagen de él arrodillado frente a su hija. Tal vez sí estaba loco, pero no parecía peligroso. Al menos, no con ellas. Cuando cayó la noche, la viuda preparó una sopa delgada con el pan y la carne seca que él había traído. Mientras comían, su hija le preguntó: «Mamá, ¿vamos a ir a su casa?» Ella sonrió con cansancio. «No lo sé, mi niña. Es un hombre extraño. Pero me dio un caballo», dijo la pequeña, abrazando el juguete. Más tarde, cuando la niña ya dormía, la viuda se quedó mirando el fuego. Pensó en lo que el sheriff le había dicho: «Vete antes de que caiga el sol». No tenía a dónde ir. Y ahora había un hombre que le ofrecía un lugar, aunque con una condición que no estaba segura de aceptar. Al amanecer del día siguiente, antes de que el pueblo despertara, escuchó de nuevo esos pasos pesados. El gigante estaba allí, con un saco de leña a la espalda. «No vine a presionar», dijo. «Solo quiero que pasen un día en mi rancho. Si no les gusta, las traeré de vuelta». Ella lo miró largo rato. Tal vez solo era orgullo lo que le impedía aceptar. O miedo. Finalmente suspiró. «Un día. Solo uno». Él sonrió apenas, y en esa sonrisa había algo de alivio. La viuda ayudó a su hija a subir al caballo que él traía, y luego se sentó detrás. El gigante caminó junto al animal, guiándolo hacia las montañas. El viento helado golpeaba las mejillas, pero el cielo estaba limpio, azul profundo. A medida que avanzaban, el pueblo quedó atrás y el silencio de la tierra abierta los envolvió. Había algo en ese silencio que no asustaba, al contrario, daba paz. La viuda empezó a preguntarse si tal vez ese hombre no estaba tan loco como todos decían. Cuando llegaron a un valle escondido, lo vio. El rancho era grande pero sencillo, con una chimenea que soltaba humo blanco y corrales llenos de ganado. Una niña de cabellos oscuros salió corriendo desde la puerta, gritando: «¡Papá!». El gigante la alzó en brazos y ella lo abrazó fuerte, como si hubiera esperado ese momento todo el día. Luego, la bajó y la empujó suavemente hacia la hija de la viuda. «Jueguen», les dijo. Las 2 niñas se miraron un instante y después se fueron corriendo detrás de la casa. La viuda observó todo en silencio. Tal vez, pensó, un solo día no sería suficiente para decidir. El frío del invierno comenzó a sentirse en las noches, y el viento traía consigo un silencio que hacía crujir la madera de las casas. La viuda se despertaba temprano cada mañana, encendía el fuego y preparaba café para ella y su hija. Desde que el vaquero gigante apareció en sus vidas, algo había cambiado. No era que todo fuera fácil, pero ahora había otra presencia en la casa, alguien que cargaba baldes de agua, cortaba leña y miraba a la niña como si fuera lo más importante del mundo. Él no hablaba mucho, pero sus manos contaban historias. Tenían cicatrices,
cortes antiguos, quemaduras que hablaban de trabajos duros y noches largas. La niña, que al principio se escondía detrás de la falda de su madre, ahora lo seguía a todas partes, haciéndole preguntas y recibiendo respuestas cortas pero sinceras. A veces se le enseñaba cómo afilar un cuchillo o cómo amarrar un lazo, y la pequeña escuchaba como si cada palabra fuera un secreto. En el pueblo, los rumores no habían parado. Decían que él estaba loco por querer quedarse con una viuda y su hija. Algunos pensaban que buscaba compasión, otros creían que escondía algo oscuro. La viuda escuchaba esos murmullos cada vez que iba a la tienda o pasaba cerca de la taberna, pero aprendió a no responder. Ella había visto algo en los ojos del vaquero que los demás no habían visto, una tristeza profunda, como la de alguien que había perdido demasiado y que ahora intentaba proteger lo que quedaba. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, la viuda lo vio sentado en el porche con una manta en los hombros. La niña estaba dormida dentro, y el aire olía a humo de leña. Ella se sentó junto a él sin decir nada. Por un momento, solo escucharon el viento y el crujir de la madera. Entonces, él habló. Contó que su esposa había muerto hace 3 inviernos y que su hija, desde entonces, apenas sonreía. Había viajado por varios pueblos buscando trabajo y un lugar seguro, pero nunca encontraba paz. Hasta que vio a la viuda en su carreta. La viuda lo miró sorprendida. Él explicó que no había sido un impulso ni un acto de locura. Dijo que había reconocido en ella algo que entendía bien, la soledad de cuidar a un hijo sin nadie más que ayude. La viuda no supo qué responder. Sintió un nudo en la garganta, pero lo disimuló mirando al horizonte. Los días siguientes, él comenzó a reparar cosas que la viuda ni siquiera había pedido. Arregló la puerta que no cerraba bien, reforzó el techo antes de que llegaran las nevadas y llevó leña suficiente para todo el invierno. La niña se reía más y pasaba las tardes dibujando con carboncillo mientras él trabajaba. A veces, la viuda se sorprendía a sí misma sonriendo al verlo llegar cubierto de polvo, con las botas llenas de barro y una mirada tranquila. Pero no todo era calma. Una mañana, 3 hombres del pueblo llegaron a caballo y se detuvieron frente a la casa. Querían hablar con el vaquero. La viuda observó desde la ventana cómo ellos le decían que no era bienvenido, que su presencia traería problemas. El vaquero no levantó la voz, pero se mantuvo firme. Les dijo que no buscaba pleitos, solo un hogar. Los hombres se fueron murmurando amenazas y la viuda sintió un escalofrío. Esa noche, mientras la niña dormía, la viuda le preguntó si pensaba quedarse pase lo que pase. Él asintió sin dudar. Le dijo que no había venido a huir, sino a quedarse. La viuda lo miró y, aunque una parte de ella quería advertirle que las cosas podían empeorar, otra parte deseaba creer que él podía protegerlas. A medida que los días se acortaban y la nieve comenzaba a caer, el vínculo entre los 4 creció. La hija del vaquero y la hija de la viuda jugaban juntas, intercambiando risas y secretos. La viuda, que había aprendido a vivir con el peso de la desconfianza, empezó a abrir un poco su corazón. Y aunque no lo decía en voz alta, empezaba a sentir que quizá ese invierno no sería tan largo ni tan frío como había imaginado. Pero en el fondo, sabía que el pueblo no olvidaría sus prejuicios tan fácilmente. Y algo en los ojos del vaquero le decía que, antes de que llegara la primavera, tendrían que enfrentar algo mucho más peligroso que el frío. La nieve empezó a caer temprano ese día, cubriendo los techos del pueblo con un manto blanco que crujía bajo las botas. La viuda estaba en la pequeña casa que el vaquero le había ayudado a reparar. La madera todavía olía a pino nuevo y las ventanas, aunque viejas, ahora cerraban bien. Ella estaba encendiendo el fuego cuando escuchó pasos pesados acercarse. No eran pasos rápidos, sino tranquilos, como si cada pisada pesara el doble que la de un hombre normal. Sabía que era él antes de que llamara a la puerta. El vaquero entró sin decir mucho, llevando un saco grande sobre el hombro. Lo dejó en la mesa y de él cayeron pedazos de carne envueltos en tela y una bolsa de papas. La viuda lo miró sorprendida.
No habían pedido nada, y sin embargo él siempre traía más de lo que podían comer. Él solo dijo que en invierno nadie debería pasar hambre. Su hija, la pequeña de ojos oscuros, se asomó detrás de la falda de su madre, mirando con timidez. Él se agachó y le entregó una manzana roja, limpia, como si hubiera buscado la más perfecta para ella. Esa tarde, mientras afuera la nevada se volvía más intensa, la viuda se dio cuenta de que él no se marchaba. Se sentó cerca del fuego, quitándose el sombrero, dejando ver su cabello oscuro y algo revuelto. Su chaqueta tenía nieve derretida y su camisa estaba desgastada, pero limpia. Ella sirvió café y lo colocó frente a él. No dijo nada sobre quedarse, y ella tampoco preguntó. El silencio no era incómodo. Había algo en su presencia que llenaba el espacio sin palabras. Cuando la noche llegó, se escuchó un aullido lejano. No era un perro, era un lobo. La niña se asustó y la viuda la abrazó. El vaquero se levantó, miró por la ventana y dijo que no había de qué preocuparse, pero aún así revisó el rifle y se sentó junto a la puerta. Parecía que podía quedarse despierto toda la noche si era necesario. La viuda lo observaba sin que él se diera cuenta, preguntándose por qué un hombre como él, fuerte y acostumbrado a vivir solo, se había fijado en ella. A la mañana siguiente, el viento había levantado la nieve formando montones que bloqueaban el camino. El vaquero salió temprano y comenzó a abrir paso con una pala. La viuda lo vio trabajar en silencio, con movimientos lentos pero seguros. La niña, curiosa, quiso salir, pero su madre le puso un chal y unas botas antes de dejarla. Ella corrió hasta él, y él la levantó con facilidad, poniéndola sobre uno de los montones de nieve como si fuera un trono. La niña se rió y él también, una risa grave, profunda, que llenó el aire helado. Durante el día, llegaron noticias de que varios vecinos tenían problemas con el frío. Un anciano estaba enfermo y no podía salir a buscar leña. Sin que nadie se lo pidiera, el vaquero cargó el caballo con troncos y comida, y salió hacia la casa del hombre. La viuda lo vio partir y sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de admiración y miedo. Admiración porque él hacía el bien sin esperar nada a cambio, y miedo porque no entendía que lo mantenía allí, cerca de ellas, en vez de volver a su vida de antes. Esa tarde, mientras la niña dormía, la viuda se sentó junto al fuego y recordó las palabras que él le había dicho cuando se conocieron. Tu hija necesita un hogar. Y mi hija quiere una madre. Al principio había pensado que era una broma, pero cada día que pasaba sentía que él hablaba en serio. No lo decía con palabras, sino con acciones. Con cada leño que traía, con cada paso que daba para protegerlas, él estaba construyendo algo invisible pero firme. Esa noche, la tormenta de nieve fue más fuerte que nunca. El techo crujía con el peso y el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. El vaquero no se fue a dormir. Se quedó junto al fuego, afilando un cuchillo y vigilando la puerta. La viuda se despertó varias veces y lo vio allí, tranquilo pero atento, como si nada pudiera tomarlo por sorpresa. En un momento, él notó que ella lo miraba y le dijo, sin levantar mucho la voz, que no se preocupara, que mientras él estuviera allí, nada malo les pasaría. Al amanecer, el cielo estaba despejado y el mundo parecía cubierto de diamantes. El vaquero salió a ver el estado del camino, y cuando regresó traía consigo a una niña. Era pequeña, con el cabello muy claro y una manta alrededor de los hombros. La viuda la miró sin entender. Él explicó que era su hija y que había estado con unos parientes en otra parte del valle, pero que ahora, con la nieve, era más seguro que estuviera con él. La viuda sintió un nudo en la garganta. Dos niñas, en la misma casa, bajo el mismo techo. Algo había cambiado. Ya no era solo un hombre ayudando a una madre sola. Ahora era una familia improvisada, construida bajo el frío del invierno. Y aunque nadie en el pueblo lo diría en voz alta, todos sabían que cuando un hombre como ese tomaba una decisión, nada ni nadie lo haría cambiar. Y así, mientras el humo de la chimenea subía recto hacia el cielo azul, la viuda comprendió que ese invierno sería distinto a todos los que había vivido antes. No sabía qué traería el mañana, pero sabía que él no había llegado allí por casualidad.
La nieve había cubierto todo el pueblo como una manta blanca. El aire frío entraba por las rendijas de las ventanas y el viento aullaba como un lobo hambriento. La viuda despertó antes del amanecer para encender el fuego. Movía la leña con cuidado, intentando no despertar a las niñas que dormían en la pequeña habitación. El gigante estaba afuera, partiendo más madera con su hacha. Su respiración formaba nubes en el aire, y cada golpe resonaba como un trueno en la calma de la mañana. La viuda salió con una manta sobre los hombros. Caminó hasta él, sus botas hundiéndose en la nieve. Él la miró de reojo, con ese gesto serio que siempre tenía, pero sus ojos se suavizaron al verla. Ella le tendió una taza de café caliente. Él la aceptó con un leve asentimiento, y durante unos segundos no hablaron. Solo se escuchaba el crujir de la nieve bajo sus pies y el chisporroteo del fuego que ardía en el interior de la casa. «Hoy habrá tormenta», dijo él al fin, mirando hacia el cielo gris. «Entonces debemos guardar más leña y comida», respondió ella. Él asintió y volvió a levantar el hacha, pero sus movimientos eran más lentos, como si algo pesara sobre sus hombros más que la nieve. Al mediodía, el viento se volvió más fuerte. Las niñas jugaban cerca de la chimenea, riendo, mientras la viuda preparaba un guiso espeso. El gigante entró con un saco de papas y dejó caer la nieve de su sombrero. Se sentó a la mesa, y mientras comían, la viuda notó que apenas probaba bocado. Sus manos grandes temblaban un poco. «¿Qué te preocupa?», preguntó ella. «El ganado», respondió él sin mirarla. «Si la tormenta dura varios días, podríamos perderlo todo». Ella sabía que para él, perder el ganado no era solo perder comida o dinero. Era perder años de esfuerzo, perder el sustento que mantenía a las dos familias unidas. Esa noche, el viento golpeó las paredes como si quisiera derribarlas. El gigante no pudo dormir. Se levantó, se puso el abrigo y salió a revisar el corral. La viuda lo siguió, envuelta en su manta. Afuera, la nieve le llegaba hasta las rodillas. Caminaron juntos, luchando contra el viento. Cuando llegaron, algunos animales temblaban y el gigante tuvo que romper el hielo de los bebederos. La viuda se arrodilló para acariciar a las vacas, sus manos heladas pero firmes. «No puedo hacerlo solo», dijo él, con la voz rota por el frío y la preocupación. «No estás solo», respondió ella, mirándolo con una firmeza que lo detuvo por un momento. Trabajaron codo a codo hasta que el corral quedó seguro. Volvieron a la casa agotados, con la ropa empapada. Las niñas se despertaron y corrieron hacia ellos, abrazándolos. La viuda las tomó en brazos, y el gigante las cubrió con una manta grande. Esa imagen, los cuatro juntos frente al fuego, parecía apartar por un instante el frío y la tormenta. Al día siguiente, la nieve seguía cayendo sin descanso. El gigante decidió que debía ir hasta el pueblo a buscar más provisiones. La viuda quiso acompañarlo, pero él negó con la cabeza. «Es peligroso. Quédate con las niñas». Ella lo miró, queriendo protestar, pero sabía que era inútil. Él le puso la mano en el hombro, con un gesto lento, casi torpe, y se fue. Pasaron las horas y él no volvía. La viuda caminaba de un lado a otro, mirando por la ventana. El cielo estaba tan blanco que no se distinguía el horizonte. Cuando por fin vio una silueta acercándose, su corazón dio un salto. Era él, cargando un saco enorme en la espalda. Abrió la puerta y lo ayudó a entrar. Estaba cubierto de hielo, con los labios morados, pero sonreía levemente. «Conseguí lo suficiente para 2 semanas», dijo, dejando el saco en el suelo. La viuda lo abrazó sin pensar, sintiendo el frío de su abrigo, y él se quedó quieto, como sorprendido. Luego, muy despacio, levantó un brazo y la rodeó con él. Esa noche, mientras las niñas dormían, se sentaron frente al fuego. No hablaron mucho. Solo se escuchaba el viento y el crujir de la madera. Pero entre ellos había algo nuevo, algo que no dependía de palabras.
Un entendimiento silencioso, nacido del frío, del esfuerzo compartido y de la certeza de que se necesitaban. Cuando la tormenta amainó días después, el pueblo empezó a enterarse de cómo el gigante y la viuda habían pasado aquel invierno. Y aunque muchos aún los miraban con curiosidad o desconfianza, ya nadie dudaba de que juntos podían enfrentar cualquier cosa.